Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy junio 12 del año 2025. Mis hermanos, los he extrañado. He estado 2 semanas ausentes de ustedes, pero ya estamos retomando los estudios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, esta vez vamos a ver del 6 al 10. Pero la hermana Rubí lo va a leer de corrido, desde el 1 hasta el 10, para poder entrar en contexto, para que sepamos de qué es que venimos hablando. Quiero saludar a todos los hermanos que van a escuchar esta transmisión por Radio Salvación allá en Argentina. Ustedes pueden conectarse a www.radiosalvacion.com.ar. También para los hermanos de la Iglesia Bautista Roca de Oreb, aquí en la 33 West de Passaic Avenue, en Rutherford, aquí en New Jersey. Por cierto, he estado visitando esta congregación, muy bonita, es muy acogedora. Ahí tenemos a nuestro hermano Héctor, hermano, amigo y pastor. Él está ahí presente, está escuchando. Y ya después, más adelante, le vamos a dar la palabra ahí para que mande un saludito ahí. También quiero saludar a todos los hermanos que se van a conectar por diferido también para Radio Entre Cristianos allá en Chile. Recuerden, mis hermanos queridos, que esto es patrocinado por la pura misericordia de Dios. Así es sencillo, más nada. Así que mis hermanos queridos, bueno, ahí donde ustedes están, previo a la lectura que nuestra hermana Rubí desde México nos va a hacer, ¿qué les parece pues si nos encomendamos a nuestro Creador? Ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este día maravilloso que has permitido en tu misericordia que podamos experimentar todo lo que hemos pasado hasta ahora. Gracias por las cosas que tú has permitido y por las cosas que aún no has permitido, porque solo tú sabes qué nos conviene y qué no nos conviene. Padre, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender este estudio de Primera de Timoteo capítulo 1, para que no solamente quede así en una transmisión, sino que también lo podamos asimilar en nuestras vidas y podamos compartirlo a todos los hermanos y amigos y aún a los conocidos. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y a poder discernir. En el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Ahora sí, mis hermanos queridos, no lo pongo aquí en la pantalla porque los hermanos han venido armados hasta los dientes, traen sus propias Biblias. Usted puede usar la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, eso ya depende de su criterio. Lo voy a poner en pantalla, permítame, cámara 2, ahí está. Acompáñenme con vuestras Biblias, vamos entonces a entrar en el versículo número 6. Si esto, mira lo que dice en la versión Reina Valera, si esto enseñas, permítame, cámara 2. Decía, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Miren, ahí tenemos en el original griego la frase tafta hipotitimenos, tois adelphois. ¿Se acuerda que cuando vimos el estudio de Santiago, teníamos esa frase adelphois, que significa hermanos o hermanos míos? El término hupotixemi, que viene de hipotitemi, es un dativo en voz media, que significa sugerir. O sea, que esta construcción con el verbo hipotitimi expresa la idea de tomar como materia de exposición. Noten, mis hermanos queridos, en la amabilidad con que nuestro hermano Pablo anima a Timoteo a corregir a los miembros de la iglesia. De ahí el contraste en el versículo 11, donde da órdenes estrictas sobre cómo abordar los problemas en esa comunidad. Recuerden que no existe ninguna congregación que no llegue a tener problemas en un futuro. Mis hermanos queridos, siempre va a haber dificultades, diferencias de pensamiento, etcétera, etcétera. Pero no podemos nosotros estar distintos en cuanto a la doctrina. No podemos fallar en las doctrinas primarias, ortodoxas, esenciales. Ok, seguimos. Entonces, Pablo, nuestro hermano, vuelve a hacer destacar la enseñanza correcta en la doctrina como distintivo ministro de Cristo. Como quiera que la enseñanza es a los hermanos, supone que es la congregación la que tiene en mente. Timoteo había de enseñar estas cosas de manera correcta, poniendo un fundamento estable sobre el que la congregación puede ser edificada.
El apóstol les llama hermanos o adelphois, hermanos, porque son todos miembros de la casa de Dios. ¿Dónde corroboramos esto? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 21. La misión del maestro, óigalo bien mi hermano querido, la misión del maestro es advertir a los creyentes de los peligros que se ciernen sobre la iglesia procedentes de la enseñanza de los falsos maestros. Cuando el texto menciona nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza, miren, ahí tenemos la frase en el original griego, entre fomenos tois logois, tis pisteus. ¿Se acuerdan de pisto? Pisteus viene de pistis o de la fe. Kai, la partícula kai, que significa y, que ahí tiene una concatenación. Tiscalis didascalias. Este es un principio presente pasivo, aunque por su forma puede ser una voz media, con la que se animaría a otros creyentes a estudiar por sí mismos las verdades de fe. Esta es la verdadera gnosis, no la gnosis demoníaca que tenían por costumbre exponer los falsos maestros. Pablo claramente dice cuál es la responsabilidad de cada creyente en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, particularmente a la luz de estas falsas enseñanzas. 2 de Timoteo lo corrobora, capítulo 2, versículo del 14 al 18. Para poder nutrir a otros es necesario, mis hermanos queridos, estar bien nutrido. ¿Para qué? Alguien me va a decir, ¿por qué es necesario eso? Pues no vamos a estar, como dice la escritura, ciegos. Ser ciegos, guía de ciegos. Pues no van a ir para ningún lado. Van a ir así derechito al abismo. Terrible. Entonces, seguimos, mis hermanos queridos. Debemos entender bien que el maestro o el pastor no puede enseñar a los fieles la buena doctrina sin conocerla en profundidad. Aunque el don para el ministerio es dado sobremaneramente por el Espíritu Santo, no es menos cierto que quien lo recibe, capacitándole para enseñar, tiene que nutrirse de la verdad antes de hacerlo. Así debe Timoteo nutrirse diariamente con palabra de fe, que es el contenido de las Sagradas Escrituras. Recuerden que desde joven había iniciado la formación por la enseñanza recibida de su abuela Loida y de su madre Eunice, completada luego por el apóstol que le instruyó en materia de fe, o lo perfeccionó en la doctrina, por así decirlo. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 1, versículo 5, y también capítulo 3, versículos 14 y 15. Miren, la buena doctrina es la enseñada por los apóstoles en contraste con la falsa de los maestros que se introducían en la iglesia de manera camuflada para enseñar doctrina de demonios. De hecho, en aquel tiempo estaba pues en todo su apogeo los judaizantes, que no vamos a tocar ese tema por ahora, ya lo hemos visto en el estudio de Gálatas anteriormente. Bueno, cuando el texto menciona que paso a paso ha seguido, miren, ahí tenemos la frase, y óigalo bien, parikoloutikos, en el original griego. Este es un indicativo presente activo, el cual puede significar, primero, haber continuado. Lo vemos en 2 de Timoteo 3:10, la misma frase. Segundo, lo vemos también en Lucas 1:3 cuando menciona haber investigado al detalle. Aunque el ministerio no debe estar dominado por una actitud negativa, eso no quiere decir que no haya lugar para la advertencia. Este es un elemento esencial del ministerio. Mis hermanos, si usted sabe que alguien va o está metido en una secta, nosotros, es nuestra responsabilidad. Ahora que conocemos las escrituras y las seguimos estudiando, es nuestra responsabilidad moral, ética y espiritual decirle, mira, creo que esto no es correcto. Permíteme compartirte esto que dice las escrituras porque creo que esto que te están enseñando está incorrecto. Vamos a verlo, vamos a analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Un principio básico es que la escritura se interpreta ¿con qué? Con la misma escritura. Ahí también utilizamos las reglas de la hermenéutica. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Este es un elemento esencial, decía, del ministerio. La palabra hupotitemi, que significa enseñas, es un verbo que significa recordar o recuerda o sugerir
que pudiera traducirse literalmente colocar ante. El verbo no tiene la idea de ordenar a las personas u obligarlas a la obediencia, más bien se refiere a la persuasión amable y humilde. El joven Timoteo debe advertir a los hermanos del peligro venidero. El punto es que será el producto final de algunos errores en su forma inicial, se están manifestando ya ahora, pero que en su desarrollo completo se manifestarían en el futuro. Recuerden que las herejías y todas esas cosas chuecas que tristemente se enseñan en algunas denominaciones, más aún, sobre todo en estas de corte carismáticos, estas doctrinas chuecas o herejías no es que son de ahora, sino que son, como había mencionado anteriormente, son reencauchadas. Eso viene desde los tiempos de nuestro hermano Pablo, sino que conforme va pasando el tiempo y previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de manera corporal, obviamente esto se va a ir intensificando más. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. De aquí que la expresión estos asuntos se refiere a las cosas tocadas en los versículos del 1 al 5. Timoteo debe someter estas cosas a los hermanos, esto es, debe poner un firme fundamento bajo sus pies. Miren, note que el verbo hipotítimi está solo aquí y en Romanos capítulo 16 versículo 5, si usted quiere lo anota. No hay ninguna bendición para la ignorancia bíblica, ya que solo la palabra de Dios es viva y eficaz y útil para enseñar, conforme lo menciona Hebreos capítulo 4 versículo 12. La Biblia que se enseña correctamente es la que se interpreta no desde la perspectiva humana. Yo opino, a lo mejor, tal vez, quizás. No, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y ya no hay, ya ustedes saben, ¿no? Ya no hay revelación. Nadie puede agregar, nadie puede quitar, dice el libro de Apocalipsis. Ya ustedes saben que las plagas, etcétera, etcétera. Pero como mi hermano David, si ya no hay revelación y entonces yo tuve un sueño. Mire, si lo que usted soñó está en las escrituras, es innecesario que usted comente su sueño. Yo no digo que Dios no pueda darle un sueño de manera particular, privada, a usted para advertirle de algo. Pero de ahí a tomar ese sueño, torciendo el texto de Joel capítulo 2 versículo 28, que en los postreros tiempos nuestros jóvenes soñarán sueños, etcétera, etcétera. De ahí tomar ese texto para torcerlo, mi hermano, eso no es correcto. De hecho, ese texto de Joel 2:28 ya se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Cornelio, con Pablo, con Pedro, etcétera, etcétera. Lo único que está vigente todavía de ese texto de Joel 2:28 es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo sigue resucitando esos cadáveres espirituales. Cuando una persona llega a creer en el Señor Jesucristo, cuando llega a reconocer que sus pecados han pasado hasta más allá del cielo, pues solo el Espíritu Santo es quien convence a uno. Caso contrario, pasará muerto toda su vida. Por eso el Espíritu Santo está, acuérdense del valle el valle de los huesos secos. El Espíritu Santo es quien está todavía trayendo, levantando esos cadáveres. Y alguien va a decir, ¿pero qué? ¿Por la canción? ¿Esa canción de Cristín Di Clario? No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. El oír, la fe no le va a venir por una canción o por un chisme o por un testimonio personal. Palabra. 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, cerrado completamente. Lo que hay ahora es la iluminación, o sea, el entendimiento o el discernimiento que solo lo da el Espíritu Santo. Fuera de eso, mi hermano querido, usted solamente va a leer las Escrituras como que si estuviera leyendo el periódico de ayer. Y pues, ¿qué va a entender? Por eso es que cuando un cristiano comienza a leer las Escrituras, después dice, ay, pero yo ya pasé por este texto y ahora este texto me cuadra con Ezequiel, me cuadra con Isaías 63, me cuadra con este texto de Daniel, me cuadra, etcétera, etcétera. Pero bueno, la Escritura es viva, mi hermano querido. Pero bueno, seguimos. Timoteo debía seguir enseñando lo que reiteradamente oyó instruir al apóstol, buscando la edificación de los creyentes bajo su influencia y la formación de nuevos maestros que sugerirían, o mejor dicho, que siguieran la misma verdad
y ojo, escúchelo bien, sin desviarse nada de ella. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2, para corroborar. Por lo cual el apóstol escribe que estas cosas deben ser sometidas a los hermanos, a pesar de que a Pablo no le gusta esta palabra. Primera de Tesalonicenses lo corrobora 1:4 y segunda de Timoteo 4:21. Aunque él no teme afirmar su autoridad como apóstol de Jesucristo, pone el énfasis sobre el amor. Ustedes recordarán primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, que aunque yo hablase, voy a parafrasear, aunque yo hablase en lenguas angélicas, si yo no tuviera ese amor por el prójimo, pues yo no soy nada, simplemente soy algo que suena nomás, y tin, 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 tin. Mi hermano querido, no es que existan las lenguas angélicas, eso es otro tema que yo no voy a entrar ahí en detalle. Pablo usó ahí una figura literaria, la cual es una hipérbole. No existe tal cosa como lengua angélica. En todos los 66 libros no existe ejemplo de aquello. Lo que hablaron en Hechos los apóstoles fueron glosas, o sea, idiomas conocidos. Hechos 2, 10 y 11. Pardos, medos, elamitas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo oímos escuchar, la maravilla de Dios en nuestras propias lenguas. Si usted escucha algo que rabasaya, rabapapaya, salaya, la vez, eso es otra cosa, mi hermano querido. Eso es cualquier cosa, cualquier balbuceo que no tiene absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo. Usted escuche eso, salga corriendo de esa congregación inmediatamente. Salga corriendo, como que si la salvación se fuera a perder. Sabemos que no se pierde la salvación, porque está doblemente asegurada, triplemente asegurada. Pero bueno, en Cristo Jesús. Aunque él no teme afirmar su autoridad como apóstol de Jesucristo, repito, pone el énfasis del amor. Los creyentes de la comunidad de Éfeso son hermanos, miembros de la familia espiritual. Pablo les advirtió de los errores que vendrían. Sin embargo, no hizo una exposición exhaustiva de esos errores, sino que se centró en los aspectos positivos de la edificación de su fe mediante la palabra de Dios. Dios bendiga a Morales Chacón y también para Martita Castro allá en Ecuador. Abrazo grande a la distancia. Bueno, teniendo un fuerte cimiento, serían capaces de enfrentarse a cualquier tipo de error cuando éste llegara. Esto es aquello acerca de lo que Pablo, nuestro hermano, ya había o venía advirtiendo. Entonces Timoteo debía advertir el peligro de todos los aspectos de la doctrina demoníaca y no bíblica presentada por los falsos maestros. Dios bendiga al hermano de sana doctrina. Abrazo grande a mi hermano César Tuñón y a todos los hermanos presbiterianos. Miren que le llamo hermanos. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Yo soy bautista, el hermano es presbiteriano, pero yo lo quiero muchísimo porque es mi hermano en Cristo Jesús. Así que bueno, seguimos. Mis hermanos queridos, los creyentes no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Él debe recordarles que el camino para enfrentarse a las enseñanzas falsa y satánica es estar fuertes en la palabra. Usted está parado sobre la roca, no hay viento de doctrina. Usted puede estar tranquilamente que ninguno de estos motivadores o los pseudos pastores de la pseudo prosperidad no lo van a tumbar, no lo van a engañar. Por cierto, aclaro, mejor dicho, recuerdo que ya estamos viviendo el milenio. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo que Satanás está atado? No voy a entrar en detalle. Satanás está atado. Esa expresión atado es una expresión judía, la cual todos lo conocían. Es limitado en una de sus facultades. El Antiguo Testamento engañaba a todas las naciones. En el Nuevo Testamento, ahora en estos tiempos, no va a engañar a la iglesia, porque el Espíritu Santo es quien prepara la novia de Cristo Jesús. Entonces, usted está parado sobre la roca. Es imposible que usted caiga en cualquier viento de doctrina. El Espíritu Santo está constantemente preparando. Usted se levanta y dice, gloria a Dios porque voy a escuchar mi devocional. Ahí está. Voy a escuchar, por ahí el hermano César Tuñón también tiene unos devocionales bien bonitos que estuve escuchando la otra vez en Facebook. Lindísimo. Ahí está. Voy a escuchar. Estoy tomándome mi tacita de café y lo estoy escuchando al hermano. O lo estoy escuchando al hermano Sugel Michelén. Que por cierto, lo estoy escuchando también al hermano Gilberto Rufat. Que por cierto, antes de continuar, quiero ponerlo en pantalla.
de aquí a 2, si Dios lo permite, de aquí a 2 viernes, tenemos Entendiendo Levítico con nuestro hermano invitado Gilberto Rufat desde Texas, aquí en Estados Unidos. El hermano viene a hacer una exposición, pero en el canal del hermano David Silva, Exégesis y Café. Ahí nos vamos a tomar un cafecito. Usted prepárese para esa transmisión. Entendiendo Levítico, de aquí a 2 viernes. Así que bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Miren, él debe recordarles que el camino para enfrentarse a la enseñanza falsa y satánica es estar fuertes en la palabra. Estar constantemente agarrado de la mano del Señor, estar escudriñando las escrituras, estar en comunión con los hermanos, estar constantemente ahí. Visite, llame a la hermana Rubí, llame al hermano César, llame al hermano amigo y pastor Héctor Valdés, llámelo. Mi hermano, ¿cómo se siente usted? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su salud? ¿Lo puedo visitar? ¿Le hace falta algo? Permítame servirle como cristiano, como parte del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad moral, mis hermanos queridos. Pero bueno, recuerden que en el original la palabra usada para ministro es diáconos con K, diáconos, de la cual se deriva la palabra diácono con C, como en 1 Timoteo 3:8, pero diaconía, la palabra estrechamente relacionada, no significa diaconado, sino servicio. Y es probable que los verbos relacionados, donde quiera que se usen en el Nuevo Testamento, no significa ejercer la función de diácono, sino servir o suplir sirviendo, como lo menciona o como lo sugiere 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Versículo 7, óigalo bien, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Mire cómo lo menciona el hermano Pablo a nuestro hermano y joven Timoteo, que algún día lo vamos a conocer en persona. Miren, ahí tenemos en el original griego: tous de bebilos kai graudeis mitos paraitou. Este es un imperativo presente medio deponente que indica que el apóstol está desanimando las discusiones especulativas con los obstinados falsos maestros. Segunda de Timoteo lo corrobora, capítulo 2, versículos 14 al 18, Tito 1:14 y Tito 3:9. El verbo paraitemaitos es una palabra fuerte que significa rechazar o separar y expresa la idea de algo que debe evitarse o de rechazarse, rehusarse totalmente de la enseñanza. Segunda de Timoteo 2:23 lo corrobora y Tito 3:10. El apóstol señala como lo que debe rechazarse, y escúchelo bien, sin excusa alguna, a lo que él llama aquí fábulas, de donde procede el término mitos. El mismo verbo paraiteomai se usa en 1 de Timoteo 4:7, 5:11 y en 2 de Timoteo 2:23, también como en Tito 3:10. Todo esto no quiere decir que estas fábulas sean en sí mismas doctrinas perversas, pero son usadas para apoyar las enseñanzas de demonios que trataban de transmitir. Ninguna de esas fábulas estaba en la Escritura. Por tanto, eran, en el mejor de los casos, leyendas de hombres que al darlas en medio de las enseñanzas se convertían en partes de ellas. Por consiguiente, son fábulas perversas. El apóstol usa aquí el adjetivo graodis, que literalmente significa de viejas, para referirse a cuentos que las ancianas decían a los niños, pero que en este caso eran asuntos que no merecían ninguna atención. La frase de mujeres mayores o graodes solamente es usada aquí en el Nuevo Testamento y que por implicación significa ser tonto y absurdo. La New Revised Standard Version de la Biblia traduce como cuentos de esposas viejas. La nueva versión de la King James dice fábulas de esposas viejas. Estas eran fábulas profanas en oposición a la palabra de fe, es decir, las listas genealógicas interminables cuya totalidad no estaba en la Escritura, la prohibición de ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Ya ahí ustedes tienen pues
muchas denominaciones de corte, sobre todo judaizante, que no tienes que comer carne de cerdo, y cuidado con comer el camarón, y cuidado con hacerlo en el Shabbat, el reposo, y cuidado con cortarte el cabello. O también congregaciones pues de corte carismático que se fijan en el pelo, en el pantalón, o sea, mi hermano querido, o sea, imagínense. Pero bueno, no voy a entrar en detalles porque, mi hermano querido, el tiempo apremia. Saludos a los hermanos de Radio Salvación, www.radiosalvacion.com.ar, y también para la radio entre cristianos en Chile. Bueno, algunos creyentes como Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia opinaban que estas tradiciones estaban en textos judíos o en los apócrifos inspirados, y perdonen que lo diga, porque es que no hay de otra, apócrifos inspirados por el mismísimo diablo. Pudiera tratarse también de estos escritos de ocultismo, incluso de los primeros esbozos del gnosticismo. Estos escritos, especialmente los del ocultismo, eran comunes en el área donde se encontraba Éfeso y donde Timoteo ministraba. Sin embargo, puesto que no es posible identificarlo con seguridad, se debe generalizar a todo cuanto no procede de la Escritura y que se enseña a la iglesia como que si tuviese la misma autoridad. Ustedes recordarán, voy a tomar uno de los tantos ejemplos y mal ejemplo. Los libros o los escritos de Elena G. de White, una de las fundadoras o cabezas de la secta de los adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que hace esta denominación o esta secta? Ellos dicen, nosotros somos pura Biblia, nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, en la inerrancia de la Escritura, la sola Escritura, etcétera, etcétera. Ponen aquí la Biblia, pero, óigalo bien, pero los escritos de Elena G. de White, incluso los libros que ella hizo, como El Conflicto de los Siglos, etcétera, etcétera, lo ponen por encima de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo que dice? No, pero es que el espíritu y profecía, porque a los escritos de Elena G. de White le dicen el espíritu y profecía. Le digo, porque yo fui adventista por más de 20 años. Y gracias a Dios me sacó, pero de las greñas, arrastrando. Te sales de esa secta. Bueno, entonces, ellos dicen, ¿sabe qué? No, es que el espíritu de profecía dice esto y que etcétera, etcétera. Pero, oye, pero la Biblia dice, sí, también la Biblia, sí, también. Mi hermano querido, sola Escritura. Recuérdelo siempre. Seguimos. El término mito en la New Revised Standard Version de la Biblia y en la Nueva Jerusalén ha sido malentendido. Los mitos tienen muchas posibilidades interpretativas. Así que Pablo no solo le está diciendo a Timoteo cómo enfrentar estos mitos, sino también al mismo tiempo le está aconsejando acerca de lo que debe hacer para su propio progreso espiritual y profesional, a fin de llegar a ser un ministro de Cristo Jesús aún más útil. Desecha todos esos libros de Elena G. de White, diría a este tiempo. Desecha todos esos libros de Tu Futuro Ahora, Joel Osteen. Desecha todos esos libros de, no sé, Piense y hágase rico, de, no sé, Napoleón Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Desecha, y no solamente estos textos que lo ponen como autoridad, o sea, lo ponen por encima de las Sagradas Escrituras, sino también cuidado, mis hermanos queridos, desechemos esas canciones en donde no son cristocéntricas. Cuidado, una persona puede cantar lindísimo, qué bonito como canta, pero su vida no refleja, no alaba a Dios, pero ni de broma. Debemos orar por estas personas, mis hermanos queridos. Debemos tener mucho cuidado. Pero bueno, recuerden, yo siempre lo menciono, no, lo importante no es parecer cristiano, es ser cristiano. Que la gente sepa, vea, en plena discusión, el mundo se cae a pedazos, Estados Unidos arde actualmente, y por cierto, pero la gente va a decir, no, pero el hermano David Silva, el hermano César Tuñón, la hermana Rubí, el hermano Héctor, la hermana Marta Castro, etcétera, etcétera. Pero bueno, somos cartas abiertas ante la sociedad, dijo nuestro hermano Pablo en sus escritos. Bueno, un ministro excelente que está comprometido con el estudio de las Sagradas Escrituras no tiene interés alguno que
en que su fortaleza se malgaste en enseñanzas impías. No le va a interesar los libros de Daniel Aviv. Cuando el texto menciona profanas, miren, ahí tenemos la frase en el original griego, bebelos, bebelos. Una palabra que describe lo que se separa radicalmente de lo que es santo. Pudiera traducirse no consagrado y se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Ustedes recuerdan lo que nuestro hermano Pablo mencionaba, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, etcétera, etcétera, contra todo el que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios. No es que el rapto secreto, ya tampoco voy a entrar en ese detalle porque el tiempo apremia. Usted quiere ver algo que tiene un estudio con respecto al rapto pretribulacional que algunas denominaciones promueven. Ahí está en el canal del hermano David Silva, véalo, ahí está el rapto o left behind, los dejados atrás, que lo único que dejaron atrás parece que fueron sus Biblias, pero bueno, eso es otro tema. Predicar sistemas religiosos y tradiciones de formas denominacionales, presentar como doctrina lo que es mera historia, es la misma perversidad que las fábulas de viejas, a las que se refiere nuestro hermano, amigo y apóstol. La advertencia de Pablo es firme y debe tomarse como tal para todos los tiempos, especialmente en momentos en que los llamados deuteroevangelios están apareciendo y son considerados por muchos como complemento de los 4 evangelios inspirados. Cuando el texto menciona ejercítate en la piedad, ahí tenemos la frase gimnase, de ahí viene gimnasia, gimnase de seaftón, pros eusebian, la cual es un imperativo presente activo. La disciplina, mis hermanos queridos, o el entrenamiento son una metáfora deportiva. Nuestro hermano Pablo usaba siempre este lenguaje, ¿no?, de los deportes, prosigo a la meta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el entrenamiento atlético es un buen ejemplo del esfuerzo, dedicación y total entrega que los cristianos podemos emular en el ámbito real, lo que es mucho más importante. Primera de Corintios lo corrobora, capítulo 9, versículo 24 al 27 y Hebreos 12, versículo del 1 al 3. La palabra ejercitarse viene de gumnazo, de la que se derivan las palabras gimnasio, gimnástica, y significa entrenar o practicar. La palabra habla del entrenamiento riguroso, extenuante, de mucho sacrificio que experimenta un deportista. Cada ciudad griega, óigalo bien, esto como dato histórico, cada ciudad griega tenía un gimnasio y Éfeso no era la excepción. Los jóvenes entre 16 y 18 dedicaban habitualmente mucho de su tiempo al entrenamiento físico. Esto era esencial, ya que la vida en esos días implicaba mucha actividad física. Había mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria de los que ganaban los eventos deportivos. Al usar gumazo, Pablo toma este fenómeno cultural y lo aplica al mundo espiritual. Como la cultura griega hacía énfasis en el entrenamiento dedicado al cuerpo, Pablo exhortó a Timoteo a que se ejercitara para la piedad. El tiempo presente del verbo indica que debía hacer algo que Timoteo buscara constantemente. Timoteo debía entrenar a su hombre interior, ¿pero para qué? Para la piedad. Cuando el texto menciona piedad, miren, ahí tenemos un término compuesto por eu, que significa bueno, y adoración, que en el original griego es seboami, seboami. O sea, Eusebia. Expresa la realidad de la reverencia, la piedad y la genuina virtud espiritual. Es decir, que se refiere a lo doctrinal y las implicaciones del estilo de vida cotidiano en el Evangelio. Era una palabra que usaban mucho los filósofos en la época de nuestro hermano Pablo. Los seguidores de Platón la definían como conducta correcta con relación a los dioses. Y digo dioses con D minúscula por si acaso. La definición de los estoicos era conocimiento de cómo debe adorarse a Dios. Por ejemplo, Luciano dijo que describía a uno que era amante de los dioses, mientras que
Jenofonte dijo que caracterizaba a alguien que era sabio con relación a los dioses. Así que hasta para los paganos, Eusebia significaba una preocupación por la deidad y reverencia por las cosas santas. Este concepto se trasladó a la fe cristiana. La piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero Dios, una preocupación del corazón, pero escúchelo bien, con verdades sagradas y santas. Recuerden que Dios es santo 3 veces y nosotros somos pecadores 3 veces. Si no es por Jesucristo, mis hermanos, nosotros ardemos por la eternidad. Es que si Jesucristo es el que está de por medio, ¿no? Acuérdense que ya habíamos visto ese tema. Nosotros hemos sido dicayos. No es que dejamos de ser pecadores, nosotros seguimos siendo pecadores. La diferencia con los que no son cristianos es que no somos esclavos del pecado. Aparte de eso, Romanos 8:1, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Romanos 5, del 1 al 3, hemos sido dicayos, justificados por fe para con Dios. ¿Mediante quién? Acuérdense, locativo de esfera, en Cristo Jesús. Si Cristo no está de por medio, mi hermano querido, usted va a conocer a Diego Armando Maradona en persona. La verdadera adoración, ¿cómo es, mi hermano querido? Es cantar canciones, pero sin leer la Biblia. No, espérese. La verdadera adoración es el diario vivir con pensamiento propio, pero centrado en las Escrituras. Noten cuántas veces la palabra es utilizada en los escritos pastorales. Primero, ahí tenemos el sustantivo Eusebia. Segunda de Timoteo 2:2 lo corrobora. 3:16 también. Capítulo 4, versículos 7 al 8. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Y Tito 1:1. También tenemos el adverbio Eusebes. Y algunos lo usan hasta nombre, ¿no? Eusebio. Bueno. Segunda de Timoteo 3:12 y Tito 2:12 para corroborar. También tenemos el verbo Eusebeo, como lo dice en primera de Timoteo 5:4. Como cuarto punto, el término relacionado a Theosebeia, primera de Timoteo 2:10. Y por último, tenemos el término negativo alfa privativo. Ejemplo, Asebeia. Acuérdense que cuando le metía un A, como ateo, o sea, no cree en Dios. A esto, a el otro, es porque eso es un alfa privativo negativo. Segunda de Timoteo 2:16 y Tito 2:12 para corroborar. Así que la práctica de la vida de piedad acarrea generalmente problemas al que vive conforme a ella. De ahí que el apóstol diga, y también todos los que quieren vivir piadosamente, óigalo bien, padecerán persecución. Yo no he visto, honestamente, un cristiano que no padezca persecución. Yo no he visto un cristiano que no padezca vituperio. Yo no he visto ningún cristiano que reciba, en algunos casos, insultos, etcétera, etcétera. Yo no he visto. ¿Usted lo ha visto, mi hermana Rubí? Yo no lo he visto. Los únicos cristianos que no sufren en este momento vituperio, insultos, golpes, rechazo por la sociedad, etcétera, etcétera, los únicos cristianos que no están recibiendo eso son los que ya están descansando. Físicamente, aquí abajo en la tierra, pero ya ustedes saben, ¿no? Ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Eso es otro tema que tampoco voy a entrar en detalle. Cuidado con eso, esa doctrina demoníaca del sueño del alma, ¿no? Nosotros no somos aniquilacionistas, no, para nada. Bueno, versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, óigalo bien. ¿Y qué dice? Y de la venidera. Aleluya. Aleluya. Miren, en el original griego, igar somatiki gimnasia. Pros oligón estin ofelimos. Dios bendiga a nuestra hermana Priscila, ya en Costa Rica. Abrazo grande a la distancia, mi hermana querida. Era un lugar donde jóvenes desnudos trataban de promover la gracia y el vigor de sus cuerpos por medio de la preparación física. Eso como dato histórico. Entonces Pablo le dice a Timoteo que haga gimnasia
pero en conformidad con el contexto inmediatamente precedente, que lo describía siendo nutrido con las palabras de fe y desechando, esto es lo más importante, desechando los mitos profanos, los cuentos de viejas, para poder ser y pueda seguir siendo un excelente ministro de Cristo Jesús el Señor. Se le dice que se ejercite teniendo presente la piedad o la vida piadosa. Ahora el apóstol establece una comparación entre el valor del ejercicio físico, o sea, la gimnasia corporal, y el ejercicio para la vida piadosa. Afirma que lo primero es de algún provecho, por tema de salud. Pero lo segundo es de beneficio en todo sentido, no solo en esta vida, sino también en el siglo venidero. Es útil para todas las cosas, aunque de ningún modo está menospreciando el valor del ejercicio físico. El ejercicio físico es ciertamente útil. De ahí que no diga que no sirve o no vale de nada, sino de poco, en sentido de temporalidad. Pero lo que es provechoso, ese ejercicio mantiene el cuerpo bien en la vida cotidiana, pero el poco, puesto que la vida es también breve. De otro modo, la utilidad es tan solo para el tiempo de la vida. El apóstol Pablo está tomando ejemplos de un contexto social que era propio del tiempo en que escribía, tan presente que el apóstol no está refiriendo a prácticas ascéticas, sino al ejercicio físico. Ni descarta que sea bueno para el cuerpo, ni tampoco prohíbe su práctica. Cuidado, Pablo no era sectario, pero tan solo reporta beneficio o utilidad para la vida presente. El apóstol está diciendo que la bendición que procede del ejercicio físico, por grande que sea, es definitivamente inferior a la recompensa que promete la vida piadosa. Cuando el texto menciona, pero la piedad para todo aprovecha. Miren, y de Eusebia, pros panta ofelimos estin. En contraste, la piedad es provechosa para todo. Pero antes habla de la piedad como algo verdaderamente provechoso, puesto que no se limita a la experiencia de la vida. Por otro lado, el creyente que vive conforme a la piedad entra en un contraste de intereses con el mundo. En el ejemplo de quienes se preparan para la competición, entrenando su cuerpo y preparándolo para ella, tienen un propósito: ganar la competencia. Pero el creyente busca con las pérdidas de este mundo, óigalo bien, ganar a Cristo Jesús el Señor. Filipenses 3:8 lo corrobora. Cuando el texto menciona teniendo promesa para la vida presente, para la vida venidera. Miren, ahí tenemos en el original griego. Evangelian echousa sois tis, nin kaitis melousis. Pablo está limitado en alcance y en duración al ejercicio corporal, pues solo afecta el cuerpo físico durante esta vida terrenal. Por otra parte, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A diferencia del ejercicio corporal, la piedad es provechosa para el alma y para el cuerpo. Sus efectos positivos también están limitados a esta vida, ya que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cultivar la piedad traerá beneficios en la vida presente, pero principalmente traerá bendiciones para toda la eternidad. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y versículo 8. Cuidado, mi hermano querido, yo no estoy diciendo usted tiene que ser piadoso para ganar la salvación. No es así. Recuerde, Tito 3:5 nos salvó no por obras humanas, voy a parafrasear, no por obras humanas, no por mérito humano que nosotros habramos hecho, sino por la regeneración de su espíritu, etcétera, etcétera. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, acuérdense que no somos salvos por obras humanas, no por obras para que nadie se gloríe. Y ya usted sabe, ¿no? Y el día de que somos hechura, ahí menciona el tema de las obras, que no es que contradice al medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, a Santiago. No lo contradice, al contrario, se complementa. El cristiano es salvo, óigalo bien, para obras, pero no por obras. Hay una gran diferencia. Eso es el punto neurálgico que diferencia entre un cristiano y entre un sectario. Toda secta promueve
tristemente, que la salvación se pierde. Mi hermano, quien murió en la cruz no fue un pecador. Quien murió en la cruz es Cristo Jesús, el Señor, la segunda persona de la deidad, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mis hermanos, nosotros merecíamos estar ahí en esa cruz. Sin embargo, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí ese texto de Juan 3:16 no habla de universalismo. Todos se van a salvar, hasta mi vecina que es bruja. Espero que no me hayan escuchado, pero todos se van a salvar. Todos, toditos, hasta Maradona, todos se van a salvar. No, porque si seguimos leyendo al versículo 19, en ese mismo texto, ahí usted se va a encontrar: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué merecíamos? Ni un caramelo. Merecíamos arder por la eternidad, pero en su misericordia Dios escogió un pueblo para sí mismo, para que sea la novia de Cristo Jesús. ¿Qué hicimos? Cada vez que yo estudio así las doctrinas en la gracia, mi hermano querido, caigo de rodillas, digo: Señor, pero ¿qué vistes en mí? Todavía no lo entiendo. Es inexplicable, mis hermanos queridos. Lo único que le puedo decir, escúchelo bien, las dos evidencias, externa e interna. Externa, vaya con la evidencia externa, si quiero la apunta. Romanos 8:16, el mismo Espíritu, con E mayúscula, testifica a nuestro espíritu, con E minúscula, que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia interna. Evidencia externa, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, claramente habla de, no dice los frutos, no, el paquete, el fruto del Espíritu Santo. Una persona se puede conocer las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero si no tiene una evidencia interna y no tiene una evidencia externa, mentira que es cristiano. Y le recuerdo, Satanás también se conoce las escrituras. Los demonios, el libro de Judas dice que los demonios también creen, solo que ellos tiemblan. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. La piedad, no la fama, la popularidad o el prestigio, es lo que debe buscar el ministro excelente, que debe dar un ejemplo de virtud espiritual a su rebaño. Debe aplicar todos los medios de gracia mientras se esfuerza en poder decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice 1 Corintios 11:1. Es evidente que los creyentes debemos disciplinarnos a sí mismos para la piedad, porque es un valor eterno. Versículo 9 dice claramente: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahí tenemos la frase en el original griego. Dios bendiga a la hermana Carola, Radio Entre Cristianos allá en Chile. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En el original griego, pistos o logos. Acuérdense, el logos se hizo carne. Pistos o logos. Kai pasis apodochis asios. Esta frase, nuestro hermano Pablo la utiliza frecuentemente para enfatizar la importancia de una determinada afirmación. Tanto como el Señor Jesús usaba el amén. Amén. O Pablo el no quiero que ignoréis. Hermanos, ¿se acuerdan? Esa es la firma de nuestro hermano Pablo. Era indudable que esta carta la escribió mi hermano Pablo, porque dice: no quiero que ignoréis, hermanos. Ese es el hermano Pablo. Romanos capítulo 1 lo corrobora, versículo 13, Romanos 11:25, 2 Corintios 1:8 y 1 Tesalonicenses 4:13. También lo podemos corroborar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y Tito 3:8. En contraste con el valor ampliamente proclamado del ejercicio físico, la iglesia confesaba su fe en el valor infinitamente superior del ejercicio espiritual. Último versículo de esta noche. Dice, versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aleluya.
Ahí tenemos eis touto, gar copiomen, kai agonizometa. Ambas expresiones son metáforas atléticas. La última, de donde se deriva la palabra agonía o agonizar, también se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículo 16 y en 1 de Timoteo 6:12 y en 2 de Timoteo 4:7. De esta frase, por cierto, hay una variante en el manuscrito griego. Eso téngalo usted en cuenta. La New American Standard Bible dice, porque hemos puesto nuestra esperanza. La nueva versión de la King James dice, porque confiamos en. La New Revised Standard Version dice, porque tenemos nuestra esperanza puesta en. Otras versiones de la Biblia dice, porque hemos puesto nuestra esperanza. O también dicen, es que hemos puesto nuestra confianza. Miren, sea cual sea la versión que usted vaya a leer, este es un indicativo perfecto activo, porque indica que los creyentes confían en el carácter perfecto, seguro, constante de Dios como su única esperanza. Salmos capítulo 102, versículo 26 y 27 lo corrobora. Malaquías 3:6. Hebreos 1, versículo 11 y 12. Hebreos 13:8. Santiago 1:17. La seguridad de nuestra salvación se fundamenta en el carácter de Yahweh o Jehová, como usted quiera llamar al Padre. Romanos capítulo 15, versículo 12 para corroborar y 2 de Corintios 1:10. El ejercicio de la piedad va acompañado de conflictos. 2 de Timoteo 3:12 lo corrobora. Timoteo mismo sufre la fatiga y la lucha, que es el sentido de las palabras de trabajar y sufrir. Oprobio. El verbo copizo, que significa fatigarse o cansarse, exige, como lo indica su significado, soportar todas las fatigas que supone la lucha, como si se tratase de una competición deportiva, que es el sentido del verbo. 1 Corintios 4:12 lo corrobora, 15:10 y 16:16. Tenemos también ahí la palabra agonizo, con Z, agonizo, que significa sufrir dificultades, incluso estar en conflicto, porque la lucha no es sencilla, sino vital, literalmente, agonizante. 1 de Corintios, mi hermano, ¿quién no ha tenido lucha en esta vida? Y si usted sale de una lucha, prepárese para la que viene. 1 de Corintios 9:25 lo corrobora, 1 de Timoteo 6:12 y 2 de Timoteo 4:7. Cuando el texto menciona, porque hemos confiado en el Dios viviente, ahí tenemos la frase en el original griego, oti ilpikamen epi theo. De ahí viene theos sonti. Esta frase griega refleja el nombre del pacto del Antiguo Testamento del Dios Hacedor. Es la raíz del significado del término Yahweh, derivado del verbo hebreo ser, quien vive para siempre, el único viviente. Éxodo 3:14 lo corrobora. El Dios vivo es la esperanza porque garantiza la seguridad de sus promesas. Los dioses, miren, es más, lo digo hasta con énfasis en la D minúscula. Los dioses muertos son inoperantes por esa condición, pero la esperanza está en quien es el único Dios verdadero, el que vive, el que está siempre presente en nuestras vidas, animándonos, ayudándonos, corrigiéndonos, levantándonos y acompañándonos en un momento de angustia y sobre todo en el momento de oración. Incluso también cuando nosotros estamos en la congregación haciendo el episunagoge, cuando estamos congregados con los hermanos, ahí está, donde hay 2 o 3 más reunidos en mi nombre, ahí está el Dios de la gloria. Así que seguimos, mis hermanos queridos, ya vamos a terminar y damos paso a los hermanos para que hagamos las preguntas y respuestas. Bueno, por esta esperanza viva se producen conflictos que son provocados por quienes no la tienen porque no tienen a Cristo. Qué triste, mi hermano querido. Una persona que no ha sido regenerada en su vida, o sea, que no ha nacido de nuevo, qué peor gran tribulación puede experimentar esa persona.
Y la gente preocupada, es que Israel ya va a firmar el contrato con el ejército de Ecuador. Ecuador ni siquiera tiene ejército, les recuerdo. Es que en la CNN yo vi que el presidente actual va a mandar las tropas. Y ¿qué nos importa a nosotros? Nosotros somos cristianos. Romanos capítulo 13 dice que debemos orar por ellos, por las autoridades. Eso es verdad, eso es correcto. De ahí no se meta donde no lo llamen. Usted siga lo suyo. Otra cosa es que dictaminen una ley en donde tengan que, no sé, que usted le prohíban leer las Sagradas Escrituras o congregarse, episinagoge. Eso es otro tema. Nos declaramos en rebeldía. Eso es otro tema que no voy a entrar en detalle tampoco, mis hermanos queridos. Pero el hermano Pablo, Romanos 11:25, no dejando de congregarnos, no dejando de episinagoge, como algunos tienen por costumbre. No se quede en casa. Qué lindo que es congregarse con los hermanos, compartir la cena del Señor, estar presente o ser testigo del bautizo del hermano Pepito, del hermano Chuchito, de la hermana Lola, estar presente ahí con los hermanos, escuchar el mensaje. Al terminar el mensaje, tomarse un cafecito con los hermanos y compartir. Oye, tengo hice estos apuntes. Oye, no entendí esto. Ayúdame con esto, mi hermano querido. El que no se quiera congregar, pues arrepiéntase. Congréguese. Porque eso es un mal síntoma. El título Salvador. Bueno, cierto. Cuando el texto menciona que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Miren, el título Salvador se utiliza con frecuencia en las cartas pastorales. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:10, Tito 1:3 y 4, Tito 2:10 al 13, Tito 3, versículo 4 y versículo 6. Posiblemente la frase especialmente en los creyentes puede ser usada con el sentido veterotestamentario de Elohim, quien es protector o proveedor para toda la vida en la tierra. Mateo 5:45 lo corrobora y Hechos 17:28. El fin o propósito para el cual nuestro hermano Pablo y Timoteo están trabajando y luchando es que los hombres de todo el mundo, ya sea judío, sea gentil, sea cubano, sea chileno, sea ecuatoriano, sea dominicano, oigan el bendito evangelio de salvación y mejor aún que lo reciban y obtengan la vida eterna. Aleluya. Dios no hace acepción de personas en ese sentido. El evangelio le va a llegar como sea. Incluso también hay una evidencia externa. Acuérdense, los cielos cuentan la gloria, etcétera, etcétera. Salmo 91. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Miren, la afirmación de Pablo es clara. Es decir, el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Noten que el título que habitualmente se da a Cristo, aquí está vinculado al Dios vivo. En ese sentido, puesto que la salvación es la dotación de vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados y que creen en Jesucristo, Dios le comunica vida, les sopla, vea, escúchelo bien, ¿se acuerdan en Génesis? Que era un muñeco inanimado. Si Dios nos sopla el Nishmat Chayim a ese muñeco inanimado de barro, ese muñeco no se va a levantar. No se va a levantar. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, reciban el Espíritu Santo? ¡Wow! Esa es una alusión a lo que pasó en Génesis, en Nishmat Chayim. Pero bueno, Dios les comunica vida, su propia vida que siendo de Él es eterna por vinculación con el Hijo, segunda persona de la deidad, de manera que quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de sencillo. El que no cree en el Hijo, pues ya ha sido condenado. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6 y Juan 3:36 para corroborar. El deseo del Padre es que el pecador crea y se salve, para lo cual hizo la provisión necesaria enviando a su Hijo para que efectuase la obra de redención en su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios es el Salvador porque quiere salvar a los hombres. Juan 3:16 y Gálatas 4:4. La oración que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los que creen, ha dado lugar a una variedad de interpretaciones. De ahí que se debe andar con cuidado.
que no voy a entrar en detalle, luego tocamos ese tema. Ese es un tema larguísimo, arminianismo versus calvinismo, eso es un tema larguísimo. Es más, se llegan tratando, más de 400 años con eso. Bueno, ahora bien, en la versión de la Septuaginta, la palabra soter que se usa aquí y que generalmente se traduce salvador, a veces se emplea en un sentido muy inferior al que nosotros generalmente le atribuimos. Así, por ejemplo, a Otoniel se le llama soter o salvador o libertador, porque salvó a los hijos de Israel de las manos de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia. Ustedes recordarán eso, si mal no recuerdo, eso fue en Jueces capítulo 3, versículo 9. En un sentido, todos los jueces de Israel fueron salvadores o libertadores. Les enviaste libertadores, salvadores, para que los salvasen de manos de sus enemigos. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 27. El tiempo perfecto del verbo indica algo hecho en el pasado, con resultados continuos en el presente. Él trabaja constantemente teniendo en cuenta la eternidad. Como fue salvo en esperanza, Pablo vive y ministra en esa esperanza. Romanos 8:24 para corroborar. Sus preocupaciones no se relacionan con el mundo temporal o con el cumplimiento terrenal, sino con el reino eterno e invisible. Imagínense, esa era la preocupación de nuestro hermano Pablo. Y nosotros preocupados, es que ni siquiera tengo para pagar la renta. Oiga, Dios es el que provisiona, pues Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Esté preocupado, dice que no tengo ni para comprarme el par de zapatos que la camisa. Oiga, en los tiempos de la iglesia primitiva, pregúntenle pues si andaban preocupados, ni aún así andaban preocupados. Sin embargo, ellos eran un espectáculo en los coliseos, con los leones ahí que los devoraban. Ya ustedes saben la historia, que no voy a entrar. O cuando los cogían de antorchas, ¿se acuerdan? Para alumbrar, ¿no? Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Ahora bien, se ha debatido mucho en qué sentido Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Algunos, queriendo eliminar la enseñanza bíblica de un infierno eterno, sostienen que aquí Pablo enseña el universalismo, es decir, que todos los hombres serán salvos, o sea, incluido Judas. Y ya usted sabe que Juan capítulo 17, versículo 12, tumba al piso esa doctrina demoníaca del universalismo. Cuida que todo el mundo se va a salvar. No, cuidado. Este punto de vista viola un principio fundamental de la hermenéutica conocido como la analogía scriptura. Según ese principio, la Biblia nunca se contradice. Óigalo bien, usted que está escuchando Radio Salvación. La Biblia nunca se contradice y nunca enseñará algo en un pasaje que contradiga lo que se ha enseñado en otro texto, en otro pasaje. Pero esa no es la enseñanza de este versículo, como se muestra por el empleo del adverbio malista, que significa mayormente, lo que significa que todos los hombres disfrutarán en cierto modo de la misma clase de salvación de que disfrutan los creyentes. Es más, recuerden, Dios hace llover tanto como los buenos, como los malos, como los blancos, negros, cholo, mestizo, tolteca, azteca, cubano, chileno, etcétera, etcétera. Dios tiene esa gracia común hasta para con el impío. Pero eso no significa que Dios lo va a salvar. Por eso es que muchos, tristemente, en estas congregaciones de corte carismáticos, buscan noches de sanaciones y milagros. Vamos rápido a la sanación. Y cuando llegan a la casa, le pregunta el familiar, ¿y por qué vienes llorando? Es que el pastor habló lindo, habló de todo lo que sufrió desde niño, el maltrato y todo eso. Yo no aprendí nada de Biblia, pero me sentí tan bien porque hasta lloré. Mis hermanos, salga corriendo de ahí. Cuidado con los motivadores. Cuidado. Que está de moda, por cierto. Y ahora, Pero esa no es la enseñanza de este versículo. Como se muestra por el empleo del adverbio malista, mayormente. Miren, el adverbio no es adversativo u opuesto. No se puede decir que todos los hombres son salvos en cierto sentido, por lo que creen en otro sentido. O sea, la diferencia es de grado, no de tipo. Lo mejor es comprender este versículo como que enseña que Dios realmente es el salvador de todos los hombres, quien realmente los salva, pero solo en sentido temporal, mientras que a los creyentes
Él los salva en el sentido eterno. Dios no puede salvar a alguien de una desgracia. A un impío lo puede salvar de una desgracia. Yo he escuchado casos, incluso en las noticias, criminales, ahora que está muy de moda en mi país, criminales que se salvan de ser quemados vivos. Imagínense. Pero bueno, y eso no significa que sean salvos, a menos que el Espíritu Santo le conceda arrepentimiento. Eso es otra cosa. Bueno, en ambos casos, Él es su Salvador y hay salvación que Él hace a favor de ellos. Hablo del caso de los cristianos. En esta vida todos los hombres experimentan hasta cierto punto el poder protector, liberador y sustentador de Dios. Los creyentes lo experimentarán en su grado pleno en este tiempo y por toda la eternidad. La palabra salvador no siempre está en las escrituras limitada a la salvación del pecado. Hay una palabra en el Nuevo Testamento relacionada con soter y esa es sozo, que significa salvar, la cual se emplea para referirse a la sanidad física. Tu fe te ha salvado o te ha sanado. Ahí tenemos sozo. Bueno, Mateo 9, versículos 21 y 22, Marcos 5, 23, Lucas 8, 36, Juan 11, 12 y Hechos 4, 9 para corroborar. Dios es el salvador de todos los hombres en que refrena la muerte y el juicio que todos los pecadores deben recibir por causa del pecado. Ezequiel 18, 4 lo corrobora y Romanos 6, 23. En conclusión, mis hermanos queridos, lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí es que Dios ha provisto de una salvación que potencialmente hace salvable a todos los hombres, pero que es virtual o eficaz para solamente quienes lo creen. El apóstol Juan enseña que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 para corroborar. No quiere decir esto en ningún modo que todos los pecados de todos los hombres quedan totalmente perdonados mediante la propiciación de Cristo y que ya no hay condenación alguna para Raimundo y todo el mundo. No. Sino que por esa obra Dios puede llamar a todos los hombres a la salvación ofreciendo el perdón de pecados y la vida eterna a quienes creen. El detalle está en que tristemente no todos van a creer, no todos van a proceder al arrepentimiento. El mensaje es predicado, mi hermano, 193 países se está transmitiendo ahora esta transmisión, compartiendo esta transmisión. A cualquiera, bueno, habrán unos que no entenderán el español. But I can try, I can do my best, I can explain the gospel of God in English too, if I want it. Después en un futuro podemos hacer otra transmisión de lo mismo, con la predicación del evangelio, pero en inglés. Pero bueno, eso solamente si el Señor lo permite. Pero bueno, mis hermanos, hasta aquí la exposición. Vamos al espacio de preguntas y respuestas. No sé quién entra primero. Mi hermano Héctor, no sé si puede de pronto habilitar su cámara y habilitar su micrófono para saludarlo. Mi hermano Héctor. Bienvenido, mi hermano Héctor. Ahí el hermano Héctor, por cierto, para los hermanos que quieran congregarse de este lado de New Jersey, vea, yo se lo voy a mencionar. Permítame solamente un segundo. Iglesia Bautista Roca de Oreb, 33 West Passaic Avenue, aquí en Rutherford, New Jersey. Es que no hay iglesia de sana doctrina. Es que voy a la esquina y solo encuentro puros locos convulsionando. Voy a la esquina de allá y me piden plata hasta a la entrada, a la mitad, a la salida, y al final ni siquiera oran por mí. O sea, es que me voy al de allá y por allá todos están internados y tienen aquí ¿cómo le llaman? Una cosita ahí, como una placa que dice Elder Silva. O sea, imagínense, son los mormones. Mi hermano, cuidado con la secta. Pero usted no tiene dónde congregarse aquí en New Jersey, ahí le estoy dando el dato. Si no, escríbame por privado también. Mi hermano, amigo y pastor Héctor, abrazo grande a la distancia. Qué gusto volverlo a ver. Vea, le voy a hacer una pregunta. No sé, ¿usted qué opina en base a lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en este estudio, esta exposición?
¿Qué es común que los cristianos íbamos a recibir como consecuencia de que vamos a compartir la sana doctrina? Cuéntenos, ¿qué opina usted? O qué opina, mejor dicho, en general de esto. Bienvenido a Interactuar. Bueno, les saludo a todos ustedes, Dios les bendiga y tenemos una tarea muy dura, muy grande, un reto grande, pero verdaderamente nosotros no vamos a mirar el premio, simplemente vamos a mirar la meta, enfocado en la meta. Eso es lo que verdaderamente, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, ¿no? No peleamos por galardones, no peleamos, o sea, no luchamos por, sí, sino por alcanzar a, a los perdidos para el Señor. Sí, como decía el pastor, estamos acá en Rutherford plantando una iglesia hispana dentro de un barrio donde verdaderamente el habla ellos son más bien europeos y suecos, donde están todos allí agrupados y ahí hay una gran comunidad latina también. Bueno, nosotros tenemos un llamado y es una iglesia emocionalmente saludable. Verdaderamente tenemos, hay mucha doctrina, mucha corriente de doctrina, como bien lo estaba exponiendo el hermano. Eh, Se diluye toda y muchas veces después no sabemos verdaderamente en qué creemos, ¿no? Y no sabemos, nos llenamos de costumbres religiosas y creemos que eso está bueno. Pablo era un perseguidor de la iglesia y para él creía que estaba sirviéndole a Dios, pero no fue así. Entonces nosotros tenemos que luchar e implementar, de buscar la sana doctrina, como decía bien el hermano, cuando usted ve algo que no está funcionando porque el Espíritu Santo se lo va diciendo, entonces salga inmediatamente de ahí porque el Espíritu Santo se lo está relevando. Creo que esto es lo que puedo decir con relación a lo que he oído hoy y, y bueno, no sé si tengan otra inquietud. Maravilloso, ve, ahí está, sencillito, sencillito. Mire que usted usó una palabra clave, se diluye todo cuando se permite en las congregaciones que entre por aquí y dice, no, dice que yo hablo en lenguas angélicas y luego viene el de acá, es que yo me tiro al piso y a mí me habla Dios y Dios te está diciendo ahorita, repite conmigo, Isha, Soya, Jamaya y comienza con todo eso y eso se hace una loquera. Entonces, tristemente, en muchas congregaciones permiten eso y pues, ¿qué va a pensar? Y póngase a pensar, ¿qué va a pensar? Igual decía nuestro hermano Pablo, ¿qué va a pensar una persona que va caminando por ahí y tiene toda la predisposición de congregarse y de repente ve que hay todo ese loquero? De repente se encuentra por ahí con los testigos de Jehová, se encuentra con los adventistas, se encuentra por acá. Bueno, hay sectas que parecen de sana doctrina, esas son las más peligrosas. Porque está pero bien camufladito el veneno. Esas son las que hay que tenerle miedo, pero vea, en ese sentido ahí sí, mis hermanos queridos, no es fácil identificar, pero hay un pequeñísimo detalle. Dice la Escritura, sobre todo el Espíritu Santo no nos va a dejar en la ignorancia espiritual, porque está preparando la novia de Cristo Jesús. ¿Para qué? Pues para cuando el Señor venga, vea, ahí está la novia, está preparada. Y ojo, no es que nunca más pecamos, ¿no? Por si acaso, sino que hay una diferencia. Pero bueno, eso es otro tema, mis hermanos queridos, que no voy a entrar en detalle. Muchas gracias, mi hermano, amigo y pastor. Abrazo a la distancia. Ahora sí, mi hermana Rubí. Una pregunta sencillita. ¿Cómo se debe ejercitar el cuerpo en base a lo que hemos mencionado? Bienvenida, mi hermana Rubí. ¿Cómo se debe ejercitar? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se debe ejercitar el cuerpo? Bueno, pues con mesura, lo que sea necesario para estar en condiciones en esta vida. Pero como bien dice el hermano Pablo en esta carta a Timoteo, pues lo más importante es lo que va a trascender, es lo que va para la eternidad. Entonces, no está prohibiendo o demeritando el ejercicio físico, simplemente que le está diciendo aquí a Timoteo que lo más importante es ejercitar la piedad, porque eso es lo que trasciende y eso es lo que realmente va a impactar nuestras vidas
y lo que realmente es valioso para Dios. Entonces, bueno, no quiere decir que, bueno, no hay que hacer ejercicio, me siento en el sofá todo el día. No, porque recordemos que el cuerpo es el templo del espíritu, hay que mantenerlo en condiciones, pero debemos de cuidar mayormente nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Amén, amén. Hay que cuidar el cuerpo. Y cuidado, que es que me siento deprimido y es que voy a tomar la vía más fácil, me voy a suicidar. Recuerden, el Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? ¿Al suicidio? No, nos lleva a toda verdad. Cuidado, no estoy diciendo que el cristiano no pueda experimentar un momento de tristeza, que se me... Señor, ¿por qué te la llevaste a mi esposa, mi perrito, mi mascota? No, todos podemos pasar por situaciones así. Pero cuidado con ese tema. Y es un tema muy delicado que tampoco voy a entrar ahí, mis hermanos queridos. Pero el Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a toda verdad. Tenemos que estar ejercitados y tenemos que estar atentos. Pero bueno, mi hermano César Tuñón, abrazo grande a la distancia a todos esos hermanos presbiterianos. Mi hermano César anda por ahí. Puede habilitar su micrófono si desea. Creo que él tenía problemas con su micrófono. Pero bueno. Mi hermano querido, bueno, entonces, ¿qué les parece? Hasta aquí el estudio, mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión. Si el Señor lo permite, de aquí en 8 días nos vemos el jueves a la misma hora, pero vamos a despedirnos pues en oración, ¿qué les parece? Permítanme, mis hermanos queridos, cámara 1, creo que ya di el anuncio, no se olviden que de aquí a 2 viernes, nuestro hermano, amigo y pastor Gilberto Rufat, desde Texas, va a tratar el tema de Entendiendo Levítico. Si usted no ha visto la exposición de nuestro hermano Rufat con respecto a Apocalipsis, mi hermano querido, ahí en el canal del hermano David Silva, vaya mi hermano, vaya. Así que bueno, ahí donde ustedes están, ¿qué les parece? Vamos a despedirnos en oración. Bendito y amado Padre Celestial, gracias se ha predicado tu palabra. Gracias por este espacio que tú has permitido entre hermanos aquí. Hemos hecho nuestros apuntes, yo mismo he salido edificado de esta exposición. Padre Santo, te rogamos, te suplicamos que esto no quede solamente en nuestra mente, en nuestros oídos, sino que también podamos atesorarlo y podamos compartirlo más adelante, pues con todos nuestros amigos, familiares, conocidos y si es posible, también desconocidos. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Dice tu palabra, Romanos capítulo 1. Padre, qué días tan difíciles que estamos viviendo, qué duro. Pero en medio de todo eso no perdemos la esperanza. Necesitamos ser siempre, de manera genuina, un cristiano. No solamente aparentarlo, sino también serlo. Pero eso no es posible si tú no nos ayudas. Ayúdanos. Que tu Santo Espíritu esté cada día y es más, anhelaría que por cada vez que vayamos a pecar suene como una alarma. Suene como que cuidado. Que es lo que tu Santo Espíritu hace en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Gracias, Padre Santo, porque no nos dejas caídos en la inmundicia del pecado, sino que tu Santo Espíritu nos levanta. Ayúdanos a permanecer siempre batallando la buena batalla de la fe, como decía nuestro hermano Pablo. Acompáñanos, Padre, para tener un sueño placentero y reparador, para poder levantarnos con energía, para poder llevar este mensaje y poder también trabajar y desenvolvernos en el día a día como acorde a tu voluntad. Te suplicamos, quédate con nosotros siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Gracias, amén. Mis hermanos queridos. Nos vemos en una próxima transmisión, pero óigalo bien, si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Dios les bendiga.